Entrevista final con la directora provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Valeria Nazar, que recién estábamos compartiendo algunas anécdotas fuera del aire, de algunas inauguraciones y demás. Bueno, bienvenida al piso, bienvenida al Resto es Billuterí. Bueno, un tema, directora de un área realmente sensible para toda la población. Sí, bueno, buen día, gracias por la invitación a ambos. Sí, digamos, nosotros, capaz que ahora, digamos, vos decís un tema sensible, tiene que ver tal vez con el contexto que estamos viviendo, donde parece que los consumos problemáticos cobran como una cuestión más fundamental, pero bueno, la provincia viene trabajando desde ya hace varios años, alrededor de 2008, 2007, que se creó la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones en todos los dispositivos que tenemos en la provincia. Así que bueno, es un tema que tenemos en agenda. ¿A qué le llamás dispositivos, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos cada hospital cabecera de las ciudades de mayor población tienen servicios de salud mental y adicciones. Esos servicios tienen diferentes dispositivos. Uno de ellos es los CID, que son Centros Integrales de Tratamiento de Problemáticas de Consumo. Tenemos 6 distribuidos en toda la provincia, 2 en Comodoro Rivadavia, 1 en Esquel, otro en Madryn, en Rawson y en Trelew. Yo te quería preguntar, por ejemplo, porque veo ahí, me genera curiosidad, una contradicción que veo, que es que ustedes hablan de asistencia a las adicciones, pero utilizan el concepto de consumo problemático, que son medio incompatibles, me parece. No, digamos, eso tiene que ver con la reforma también un poco de la ley de salud mental, con pensar que los consumos son siempre problemáticos. Antes la división era más abstencionista, entonces era el que no consumía o el que tenía un consumo recreativo y el que era adicto, ¿no? Digamos, estas palabras que a veces uno usa, el adicto y las adicciones, fueron mutando a conceptos que son más amigables para las personas, que son sujetos de derecho y que tienen que ver con esto, con los consumos problemáticos. Y también de sensibilizar sobre los consumos, porque tal vez una persona que no se creía o consideraba que no tenía una adicción, entonces no era adicto, pero que tal vez consumía y su consumo lo ponía en riesgo en diferentes situaciones. El hablar de problemáticas de consumo, consumos problemáticos, hace que la persona también se cuestione sobre si ese consumo le es problemático o no. Te preguntaba sobre todo porque, por ejemplo, yo entiendo que está el miedo del estigma, ¿no? Sí. El tema del estigma con el tema del adicto, bueno, en los trastornos mentales también, o en las cuestiones de salud mental, pero al mismo tiempo esta, ¿cómo se dice? Esta gama, ¿no?, de consumo problemático, porque imaginemos que es como del 1 al 10, una escala, son grises, todos grises, también yo creo que dificulta que la persona adicta o con un consumo problemático grave, por ponerlo ese nombre, asuma su problema. Vos decís si lo llamo consumos problemáticos que asuma y no adicto. Sí. Sí, me parece que tiene que ver con una ganancia. Perdón, no con el llamar, sino con el concepto, porque creo que el tema del adicto habla como de una enfermedad crónica que se puede tener, pero no se puede curar. En cambio, el consumo problemático lo veo como un gris donde es más difícil, no sé si parar o asumir que es un problema grave. Sí, nuestra línea, que es la línea que mantiene Nación y es la línea que nosotros venimos manteniendo, tiene que ver no con una cuestión del paradigma abstencionista, que era lo de antes, donde era un adicto o no era un adicto, sino con una cuestión que tiene que ver más con lo que algunos llaman reducción de daños, es decir, que la persona tenga información sobre qué daños le genera esa sustancia que consume y que también pueda preguntarse, digamos, en qué lugar, a ver, todas las personas, todos nosotros tenemos vínculos con los consumos, cualquiera, no solamente con las sustancias, sino con los consumos de las compras, digamos, con todo lo que uno vivimos en una sociedad de consumo, y muchas veces no está problematizado, es decir, no sé si seguramente hay alguna persona que pueda estar escuchando y que haya tenido o atravesado alguna situación de consumo, y es muy difícil reconocer que uno tiene un problema de consumo. En general uno dice, lo puedo manejar, o ve una persona que está peor que uno, entonces dice, no, este está peor, entonces, yo puedo manejar, todavía sigo manteniendo mi trabajo, todavía sigo manteniendo mis lazos sociales, no sé, ciertas responsabilidades, entonces me parece como que lo sigo manejando. Corregime si me equivoco, se trabaja como que esta persona se autodefina en qué situaciones está. No, eso lo hacen los equipos técnicos, nosotros tenemos equipos interdisciplinarios en cada uno de los dispositivos y en los servicios también,
La idea es que una persona que tenga hoy un problema de consumo pueda hacer una consulta al sistema de salud, ya sea privado o del Estado, y que requiera una evaluación integral, ¿sí? Digamos, las evaluaciones integrales tienen que ver con esto, con poder evaluar qué vínculo tiene la persona con esa sustancia, si puede ser un uso, un abuso, una dependencia, y esto de los consumos problemáticos engloba como un poco a todo, respondiéndote un poco a tu pregunta. Sí, detenerme en algo que decías vos de, ¿cómo dijiste? La contención de daños, no, ¿cómo dijiste? Reducción. Reducción de daños. Bueno, porque creo, y corregime si no, que ese concepto arrancó en los 80, sobre todo en Europa, en Holanda, con toda la epidemia de heroína, donde no podían parar que la gente se inyecte, y estaba creciendo el tema del SIDA. Entonces era, bueno, si te vas a inyectar, porque acá somos todos adultos, está la libertad individual, si te querés fumar un facito o lo que sea, es tu vida. Ahora, si te vas a inyectar, usá jeringa descartable, ¿no? Si te vas a mamar o si te vas a alcoholizar, no manejes. O sea, a ver, en ese sentido. Ahora es muy difícil iniciar un tratamiento después de esto, porque es lo que es esta cosa de no poder, yo veo como que no se puede trazar bien la raya, ¿no? De decir, bueno, hasta dónde prevención, hasta dónde rehabilitación, o no sé el concepto que se use. Y también te quería preguntar con el tema de las asociaciones intermedias. Porque está el sistema de salud, ¿no? Y después están todas las asociaciones de la sociedad civil, como puede ser... Bueno, vi que trabajaban acá con el Hogar Shop, creo que es. Sí, el Hogar Shop. Después está instituciones como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, mismo las iglesias evangelistas, donde puede haber alguna diferencia de enfoque, por decirlo de una forma, pero al mismo tiempo puede llegar a haber una articulación público-privada. Público-privada, no, público, bueno, sí, no está. Público. ¿Cómo es eso? Porque... Y sobre todo, quería preguntar en relación a las iglesias evangélicas y a Alcohólicos Anónimos. Bueno, varias preguntas. Primero, lo que nombrabas al principio, prevención siempre, ¿sí? La prevención tiene que ver con la información, tiene que ver con el acceso a la información, no solamente en los lugares donde yo puedo consultar, sino es esto, sobre los daños asociados a las sustancias, sobre los circuitos, donde tal vez esto que vos decís, y voy a unir esto de las asociaciones civiles o no gubernamentales o sociales, que muchas veces hay personas que llegan a esos lugares y capaz que no llegan al dispositivo que tenemos formado en el Estado, digamos, o personas que van a la iglesia y que acuden a la iglesia o a un grupo de reflexión que pueda tener una iglesia y tal vez no llegan ni al dispositivo, ni llegan al hospital, ni llegan a un privado. A mí me parece que nosotros, por lo menos estos últimos años, empezamos a capitalizar, por así decir, el trabajo que hacen todas estas organizaciones que vos decís. ¿Cómo? Con un trabajo intersectorial y articulado. Es decir, la terapéutica en sí, digamos, queda a criterio y a responsabilidad de los profesionales de salud, que son quienes evalúan a esa persona y designan cuál es el tratamiento más indicado para esa persona. ¿Son psicólogos o psiquiatras? Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, operadores, musicoterapeutas. ¿Cuántos psiquiatras hay en Madrid? En Madrid, la verdad que no lo sé cuántos psiquiatras hay en Madrid. Nosotros tenemos psiquiatras en el hospital, pero no se trata de la cantidad, la verdad que no lo sé. No, yo soy psicóloga, no sé cuántos psiquiatras hay matriculados en en el dispositivo de salud, digo, para atender estos casos. Nosotros tenemos 3 profesionales y uno que hace toda la parte de área externa y de terreno, que sería como todos los lugares periféricos al hospital. 3 para cuántos pero pacientes, y no sé, hoy debe haber alrededor de 400 usuarios, sí, que no todos requieren medicación, sí, eso también es algo a aclarar, y que el tratamiento o esta reducción, digamos, del daño que me puede generar el consumo no tiene que ver solo con un tratamiento farmacológico, al contrario, digamos, esto de cambiar estos conceptos tiene que ver que la mirada sea integral. Y no solamente médica, ¿sí? Las asociaciones civiles cumplen un rol fundamental en cualquier sociedad y generan tejidos sociales y redes que nosotros muchas veces como Estado tenemos dificultad, digamos, en ingresar. Entonces, para trabajar cualquier programa que hagamos,
no sé, ya sea un programa de prevención o cómo poder llegar a la población o cualquier otro protocolo que podamos estar pensando, la idea siempre es acudir a estas organizaciones porque es nuestra llegada también a toda esa parte de la comunidad que a veces no llega. Sí, pero a mí me consta, por ejemplo, que en el caso de Alcohólicos Anónimos no articulan. Mira, Alcohólicos Anónimos tiene como un programa que es muy rígido y el cual hoy en la actualidad no articulamos, ¿sí? Pero sí articulamos en el sentido de que hay a veces usuarios o pacientes que han estado en Alcohólicos Anónimos y que vienen a nuestros dispositivos o al revés, ¿sí? Ellos tienen o que han estado en sus dispositivos y van... Claro, después... sí. Tienen un programa muy rígido y tiene que ver con la abstención, ¿sí? Donde a veces es difícil una persona que tiene una problemática de consumo que tenga abstención, o sea, que tenga cero consumo. Sobre todo ellos no manejan nada que tenga que ver con el sistema de salud, digamos, cuestiones que tengan que ver con lo farmacológico, con un tratamiento combinado para que la persona pueda soportar, digamos, la abstinencia, no lo tienen. Entonces, bueno, hay personas que... Esto es así, cualquiera que puede estar escuchando. Hay personas que les sirve ir a una iglesia, hay personas que les sirve ir a una asociación civil y hacer trabajos comunitarios, hay otras personas que les sirve estar en un dispositivo hospitalario, hay personas que, no sé, que les sirve estar en una organización deportiva. Digamos, todo eso suma porque el consumo es el vínculo que cada uno establece con esa sustancia. Entonces, tal vez para mí, por mi historia, me sirve mejor ir a una iglesia. Tal vez por mi historia, me sirve mejor ir, no sé, a buscarme al club. deporte. Exacto. Claro. Ahora, te pregunto también porque yo fui a una charla hace un tiempo, no sé si el año pasado o el anterior, creo que el anterior, que vino al CEMPAT el director del Hospital Bonaparte, Ignacio... Sí, O'Donnell. Sí, estuvo buenísima esa charla. Yo en un momento me di cuenta, él lo contó, creo que no solo era el director del hospital, no es médico, no es psicólogo, creo que es sociólogo. Sí. Y en un momento contaba, ¿no?, toda la experiencia y me sonaba raro. Y en un momento contó que él era, creo que narcótico anónimo. Y bueno, que habían armado una serie de grupos en el hospital. Bueno, no importa. A lo que voy es que en un momento hizo una pregunta, una compañera, Betina, no me acuerdo el apellido, que estaba en el centro de día, no sé si responsable del centro de día, y decía que tenían la sensación de como que la sociedad es una picadora de carne en un punto, que la gente va hecha pelota, medios los paran un poco y después y vuelven, ¿no? Vuelven porque no hay nada en el medio, para mí. Para mí no, para ella también, ¿no? Y que tenía que ver con estos lugares de contención, más de... en el previo, decís. Claro, de una persona, como una especie de tratamiento ambulatorio, una persona, digamos, que pueda, por ejemplo, en el caso de los bipolares, ¿no? Fubipa, que tampoco existe acá, existía, no existe más. Sí, antes venían, creo, cada 15 días. No sí, sé si no existe más, que también tiene que ver con eso, te quería preguntar, cambio el eje. Los familiares, mucho más fácil a veces organizar a los familiares, grupos de... Sí, no es tan fácil, porque en general, siguiendo un poco tus palabras, cuando uno dice el adicto, parece que el único que tiene el problema es la persona que consume. Y muchas veces la persona que consume es el portavoz de un conflicto, ya sea familiar. Sí, de un entorno complicado. Claro, y es el depositario, digamos, de un montón de cuestiones que surgen a veces en esa dinámica familiar, y la familia considera que el que tiene el problema es esa persona, y no. Entonces a veces es difícil que las familias puedan realmente implicarse en lo que tiene que ver con un grupo de familiares, de cómo acompañar a ese familiar, o ni siquiera, porque a veces nosotros tenemos grupos de familias o consultas de padres que tal vez no logran que su hijo venga a una consulta, pero ellos les gustaría tener un espacio como para poder conversar de esto, ¿no? ¿Cómo hago claro, para a eso me refiero. Con mis hijos? Che, consume, ¿es recreativo, no es recreativo? ¿Me tengo que asustar? ¿Tengo que me roba para consumir? ¿Cómo hago? ¿Cómo hablo? Las veces que hablo, no sé, se enoja, se va de la casa, digamos, aparecen como un montón de cuestiones que son complejas si uno lo trabaja solo con ese adolescente, suponente, ¿no? Pero también a veces es complejo que los padres
puedan, esto es como hacer terapia, ¿sí? No sé si algunos hacen terapia acá, pero bueno, es como uno dice, bueno, voy a consultar, ¿no?, a un terapeuta porque, no sé, me está pasando tal y tal cosa, y no es fácil hacer terapia, digamos, la terapia no solamente se paga con la obra social o con el dinero que me cobra el analista, digamos, de sus honorarios, sino también se paga con la propia angustia, digamos, hay que sentarse en un lugar, hablar hay que con saber alguien que no indagarse, no, y hay que hacerse cargo también de algunas cuestiones que a veces uno no puede, escuchar, ¿no?, digamos, esto que nosotros los terapeutas utilizamos, que tiene que ver con el inconsciente. Uno escucha el inconsciente y le devuelve a la persona lo que tal vez esa persona le parece que no lo sabía, pero bueno. O que le cuesta asimilarlo. O Claro, pero tiene escucharlo. que ver con esto, digamos, el tratamiento para las personas que tienen problemáticas con el consumo de sustancias o de no sustancias es muy complejo y se reincide. Esto también para enganchar un poco lo que decías de O'Donnell, donde a veces tal vez tenés una persona que hace tratamiento ambulatorio, le funciona, está bien, después al tiempo vuelve a aparecer, o con una recaída o por alguna situación puntual, y en ese momento tal vez requiere una internación o el ingreso a una residencia de larga estadía. Bueno, Tengo pero una lo que pregunta. hablabas recién, no tuvo un espacio de contención en el afuera. El espacio de contención se arma, ¿sí? Es decir, ¿cómo se arma? Cuando uno trabaja con la familia, en algunas personas se le puede solicitar o indicar el acompañamiento de algún acompañamiento terapéutico, algún operador que lo pueda, digamos, pero si vos no tenés una red, por eso es importante esto de las asociaciones, y si esa persona iba a una iglesia, por ejemplo, yo trabajo en salud y atiendo a una persona, pero digo, no, mira, a la iglesia ya no vayas más porque ahora vas a venir acá, y la verdad que yo lo que estoy haciendo es cortarle la red que tiene esa persona, al contrario, tengo que fortalecer la red de esa persona. Si esa persona iba a la iglesia, iba al club, y de repente por situaciones de consumo dejó de ir, parte del tratamiento es que se vuelva a vincular con esos espacios, porque esos espacios son los que le dan contención. Claro, porque tiene que reconstruir todo un tema laboral, todo un tema familiar, todo un tema social. Casos, Y yo todo. te quería hacer, Reinsertarse en la quería hacer sociedad. una pregunta a partir de esto también y de lo que acabas de decir. Sí. ¿Es beneficioso o perjudicial internarlo en contra de su voluntad a esta persona? Bueno, nosotros, a ver, es complejo esto que preguntas. Cuando hay un riesgo que nosotros evaluamos, que es un riesgo cierto e inminente, nosotros podemos acudir a unas internaciones que se llaman involuntarias. Sí, son judiciales, digamos, ¿no? Son... Que ya no son judiciales. ¿no? Tienen que ver con el equipo interdisciplinario, digamos que por la evaluación que hace de esa persona, considera que lo mejor para esa persona en ese momento es un alojamiento que puede ser en un agudos, que es un servicio de salud mental, que puede ser por alguna situación específica o un brote o una situación claro, específica de consumo, cuando una es un intoxicación peligro aguda. para sí mismo o para terceros. Exacto. Uno puede, por ley, hacer ese ingreso en un agudos que no pueden superar los 60 días. Ahora, si yo después trabajo, para seguir un poco con la pregunta, con un adolescente o una persona que tiene problemáticas y considero que el ambulatorio no le funciona, ¿sí? No le funciona porque, digamos, no genera el resultado, trabajo con la persona la voluntariedad para que ingrese a un dispositivo de mayor complejidad, que se llaman comunidades terapéuticas en el caso de adicciones. Es muy raro ahora que alguien se interne sin su voluntad en un espacio de estos. ¿Por qué? Porque los espacios son abiertos, son a puertas abiertas, ya no existen más los lugares a puertas cerradas, entonces la persona puede decidir en cualquier momento si quiere irse o abandonar el tratamiento. Entonces, lo que generalmente hacemos es trabajar la voluntariedad. ¿Cómo se trabaja la voluntariedad? Le haces ver que lo mejor para él va a ser tal cosa. Exacto, le explicás cómo es el tratamiento, cómo va a ser, digamos, nosotros, todas las instituciones de salud mental y adicciones, por la ley, están atravesando un proceso de readecuación de la ley de salud mental, que tiene que ver un poco con esto, con la voluntariedad, que es un espacio que la persona pueda decidir cuándo retirarse del lugar, que firme un consentimiento informado, es decir, que firme cuál va a ser el tratamiento, cuántas veces voy a poder llamar a mi familia, cuántos cigarrillos me voy a poder fumar por día en una comunidad terapéutica, qué actividades voy a hacer, cuántos espacios grupales o cuántas veces me va a ver el psicólogo, cuántas veces no, me va a ver un psiquiatra, la persona tiene derecho a saber qué medicación toma, para qué es esa medicación que toma. Entonces, bueno, estamos justo en un momento, nosotros acá en Chubut hay una sola comunidad terapéutica que es CADES, en la localidad de 28 de julio. Que es privada, pero el Estado subsidia. Es privada, no subsidia. Bueno, aporta fondos. No, es una institución privada, no aportamos fondos. Lo que hacemos es, las personas que no tienen cobertura social y quieren alojarse o se les indica el alojamiento en esa institución, el Estado le paga el tratamiento.
Está bien. Antes, capaz que eso por me eso... No, pero antes, hace bastantes años atrás, había como convenios con esas instituciones. Sí, ok. Pero hoy en la actualidad no. Entonces nosotros... Como un fondo general que se enviaba Exacto. directamente. No, la institución Hoy es una de acuerdo ONG. al paciente, Exacto. el aporte estatal. Si no tiene una obra social o no tiene su cobertura y no puede pagarlo en forma privada, porque ellos son un privado, el Estado lo que hace es le garantiza el tratamiento ahí pagándole el honorario. ¿Sabes qué? que Te cobra. quería preguntar, como no, esto que hablabas recién, ¿no? De los distintos conceptos, como no creen en el abstencionismo, ¿no? Que está traducido, parecía que el abstencionismo fuera como aguantar la respiración, ¿no? A ver cuánto puede aguantar la respiración. Y para mí ahí es una mala interpretación, porque se obvia la parte del apoyo entre pares, se obvia la dimensión espiritual, que eso es para charlar también, ¿no? La dimensión espiritual que puede aportar la iglesia o estos grupos, sobre todo en contraposición a veces con enfoques más psicoanalíticos. Pero lo que te quería preguntar es, si no se cree en esto, ¿no se relativiza el concepto de recaída? Se cree en la abstención, sí. Lo que no es una obligación la abstención en los tratamientos. Si vos me preguntás como terapeuta, como parte de dispositivos, como compañera, digamos, de equipos de salud mental y adicciones que venimos trabajando en esto hace varios años, la abstención tiene que existir, pero no como una condición para que haga el tratamiento, ¿sí? Es decir, se respeta los tiempos de la persona y que para que la persona pueda indagarse sobre qué vínculo tiene con ese consumo y digamos, la meta es que no consuma, o sea, que la abstención está. ¿Sí? ¿Y el tema de las recaídas? ¿Qué? No, si se cree en ese concepto, pues sabes que yo veo, dudo que haya indicadores o objetivos para ver la eficacia de un tratamiento o sea, ¿hasta cuántas recaídas? Sí, o sea, ¿se puede recaer toda la vida? No, tal vez se fueron como cambiando los términos, ¿viste? Entonces, a veces el término recaída existe y, digamos, esto es una problemática que la persona reincide, capaz que se utiliza más la Claro, porque un término puede ser una palabra o sí, puede ser un concepto. Exacto. Concepto, digamos, en el sentido también de categoría, o sea, Se va buscando como conceptos que sean amigables para una persona que viene haciendo un tratamiento de, no sé, suponete 6 meses o un año, y por alguna situación puntual venía bien, venía sosteniendo su abstinencia, venía vinculándose de vuelta con sus actividades, y de repente por alguna situación puntual tiene una recaída, tal vez categorizarlos en recaídas para esa persona, no solamente es etiquetarla en ese lugar, sino es que anímicamente para esa persona, sí, el tema de la saber culpa, que tiene recaída, decir, el tema de la culpa, puta, la viste, vergüenza. tuve 6 meses, me tuve morfando 6 meses de tratamiento, esto, lo otro, ¿de qué? Y ahora, viste, con esto, bueno, entonces uno lo que intenta es, sobre todo en estos lugares de comunidades terapéuticas, en los dispositivos así que tan armados, poder ser más amigable, me sale esta palabra amigable, pero la idea sería como este concepto, digamos, que la persona también sepa que esa recaída es parte del tratamiento. Y que tal vez que no se tira por la borda todo lo que se avanzó. Y que el tratamiento no es no consumir. Hay muchas personas que hacen tratamiento muchos años, no consumen, y tienen que estar como luchando toda la vida. Entonces sería, no sé si alguna persona acá fuma tabaco. Yo fumaba. Bueno. 8 años así. Bueno. Y en ciertas situaciones el tabaco no solamente es la adicción a la nicotina, sino que hay una cuestión psicológica con el tabaco y hay ciertos momentos que tal vez el tabaquista, digamos, asocia con el placer que le da ese cigarrillo, pero en realidad, digamos... Entonces, toda esta cuestión psicológica, capaz que tarda mucho tiempo. Y hay un montón de personas que han dejado de fumar y que dicen, che, mira, yo en situaciones muy puntuales, ay, mira, me fumaría un cigarrillo. Bien, pero nadie se va a colgar por fumar un cigarrillo. En cambio, una recaída de falopa o de alcohol, hay situaciones de suicidio, hay situaciones de por supuesto de que las sustancias psicoactivas, una recaída es una moneda en el aire también. Sí, pero una recaída también puede ser una persona que está en tratamiento de cesación tabáquica y estuvo 8 años o 7 años sin consumir tabaco y consume tabaco. Eso es una recaída, conceptualmente es una recaída. Ahora, a lo que vos te referís de una situación que pueda tomar la persona, que es un caso no extremo, pero es un caso puntual. Por supuesto que con el tabaco no, pero hay ciertas sustancias que generan o que tienen, que generan cuestiones de comportamiento y cuestiones psiquiátricas diferentes al tabaquismo. Eso sí coincido con vos. Bueno, Valeria, te agradecemos desde ya. Bueno, muchas gracias. Estuvo buenísimo, puede ser una de 100.000 charlas, porque es un tema... Sí. Está bueno. Buenísimo. Te queríamos preguntar dónde se pueden comunicar a aquellas personas que hayan escuchado la nota y que, bueno, que tengan algún familiar o algo
¿Cómo pueden llegar? Bien, nosotros tenemos el dispositivo acá en Puerto Madryn, queda en la calle Villarino, 2363, y el celular es el 284 68 73 76. Nosotros trabajamos bastante con las redes sociales, tenemos un Facebook que es Salud Mental y Adicciones Chubut, sino también por la parte del Ministerio de Salud, donde están todas las direcciones de los dispositivos.